más complicadas del estudio de la Biblia es la parte que tiene que ver con la aplicación. A veces hay buenos intérpretes de la Biblia, pero malos aplicadores de la interpretación. Porque no es lo mismo interpretar un pasaje que luego ser capaces de aplicarlo a la vida cotidiana, al diario vivir, a las circunstancias. Cómo extraer de un pasaje de la Biblia que nos está mostrando un escenario concreto, que nos está mostrando un asunto concreto, cómo extraer no solamente una interpretación, sino cómo poder aplicarlo, cómo poder aplicar lo que fue dicho hace 2000 años en un contexto particular, en una situación concreta, cómo coger ese texto, cómo coger lo que está pasando allí, cómo coger lo que Pablo está diciendo, lo que está diciendo Pedro, cómo coger lo que está sucediendo con Moisés y el pueblo, cómo coger lo que Jesús está diciendo a los discípulos, cómo mirar una experiencia que está viviendo la iglesia, cómo mirar un momento particular en el que Pablo o cualquier otro de los escritores bíblicos está intentando decir algo a la iglesia y cómo convertir ese hecho, ese acontecimiento, esas palabras, cómo convertir eso en algo que sea aplicable a nuestras vidas y a la vida de quienes nos están escuchando. Eso es como una de las cosas más difíciles para el predicador, para el intérprete bíblico, para el estudiante bíblico, porque el poder entenderlo no es igual a poder aplicarlo. Entonces, vamos a hablar de un tema del que no se habla mucho, casi nunca se habla de ese tema. Además que es un tema que ni siquiera, a veces ni siquiera somos conscientes de las implicaciones bíblicas de ese tema cuando lo estamos viviendo, ¿sí? Porque pensamos en muchos temas de la Biblia, porque son cosas que vivimos en la cotidianidad, ¿sí? Pero hay temas como el que vamos a ver hoy que no son muy, que no es una cosa que vivamos siempre, gracias a Dios, pero así que hay otros cristianos que lo han vivido toda la vida, que lo viven constantemente, pero que hasta que no lo vivimos, hasta que no estamos viviendo en ello, como que no pensamos en ello. Pero la Biblia habla de esto y es importante que, ya que estamos pasando por la primera epístola de Pedro y que llegamos a ese punto, es importante que lo veamos. Vamos a hablar hoy acerca de el sufrimiento. El sufrimiento. ¿Cuántos de ustedes han sufrido? Uy, hermanos, ni siquiera soy capaz de definir, de dar una definición única del sufrimiento. Porque el sufrimiento es un asunto muy subjetivo. Y es un asunto subjetivo porque lo que hace sufrir a ella fuertemente puede que a mí no me produzca ese mismo sufrimiento, ¿sí? Entonces, Pedro, evidentemente, para Pedro es un tema muy, muy, muy interesante. Y Pedro, cuando aborda el tema del sufrimiento, Pedro entiende que este tema es un tema con el que quiere amonestar a los creyentes y desde el que quiere como impartir los principios que él entiende que son los principios en los que a través de los cuales el creyente debería manejar el sufrimiento en su vida, ¿sí? Pero ahora, pensar en esto. Cuando uno está sufriendo, el sufrimiento es una cosa terrible, ¿sí? Y da igual la situación en la que cada uno entiende que está sufriendo. Pero una de las cosas que menos sucede cuando estamos sufriendo es pensar, ¿sí? Es pensar. O sea, cuando estamos sufriendo, una de las cosas que menos hacemos es pensar, porque en lo que nos centramos cuando estamos sufriendo es en el sufrimiento en sí mismo, ¿sí? Entonces el sufrimiento, cuando sufrimos por una situación, cuando una situación X cualquiera nos provoca una situación de sufrimiento,
El sufrimiento puede envolvernos de tal manera que nos nubla el pensamiento y inclusive puede llegar a hacer que nuestros principios cristianos, que nuestra forma de entender todas las cosas de la vida como creyentes, ahí en el sufrimiento se nos olvide. ¿Mm? Porque el sufrimiento ataca directamente el corazón, ataca la mente, ataca los pensamientos. El sufrimiento es una cosa tremenda, terrible. Por eso no hablamos mucho del sufrimiento. No hablamos mucho del sufrimiento, no se habla mucho acerca del sufrimiento, pero es un tema bíblico, ¿sí? Y Pedro lo aborda. En los versículos que vamos a ver, que fue donde quedamos en la enseñanza pasada, capítulo 3, ahí quedamos exactamente, pasábamos directamente al versículo 13. A partir del versículo 13 hasta el versículo 17 vamos a llegar. Capítulo 13, versículo 17. Hasta el versículo 17, ustedes van a encontrar que Pedro repite 2 o 3 veces la palabra padecimiento. ¿Sí? Padecimiento. Y la palabra padecimiento tiene que ver, es un sinónimo de sufrimiento. Ahora, lo que vamos a intentar hacer es extraer los principios, porque ninguno de nosotros está sufriendo lo que estaba sufriendo esta iglesia. ¿Sí? La iglesia estaba sufriendo la semana antepasada, lo dijimos, la iglesia sufría y padecía por una persecución terrible generada por unas situaciones que no vamos a decir hoy, que dijimos la semana pasada, pero esta iglesia estaba sufriendo con un sufrimiento muy fuerte, ¿sí? Lo que no vamos a esperar es a sufrir al nivel de ellos para pensar en los principios que debe vivir el creyente dentro de sus propios sufrimientos, ¿sí? Es decir, no podemos decir, bueno, eso no tiene que ver conmigo porque yo no sufro así. A mí la iglesia, a mí no me están persiguiendo, a mí no me azotan por predicar, a mí no me van a matar por predicar, así que me salto esta parte de la Biblia y paso al otro versículo, porque no es eso. Es decir, ninguno de nosotros está viviendo el sufrimiento de esos hermanos, ninguno de nosotros, pero sí que tenemos nuestros propios sufrimientos, ¿sí? Que si no los manejamos como creyentes, si no los manejamos bajo principios bíblicos, nos pueden hacer el mismo daño que a ellos o peor, ¿sí? No es el mismo sufrimiento, pero las consecuencias, si no se aborda adecuada y bíblicamente, las consecuencias sí pueden ser peores. ¿Cuántos de ustedes han visto creyentes que han dejado su fe cristiana en la línea del sufrimiento? Muchos, ¿sí? Muchos. Y bueno, hemos cogido como la parte más extrema, pero ¿cuántas veces el sufrimiento nos ha afectado fuertemente en nuestras vidas, que nos ha llevado a momentos puntuales muy, muy, muy difíciles? Entonces, vamos a mirar qué dice Pedro del sufrimiento de ellos, cómo Pedro aborda el tema, y por cuestiones de interpretación y también de aplicación, no vamos a ir en orden versículo por versículo, aunque sí vamos a ver todos los versículos, pero lo que vamos a mirar es diferentes aspectos y diferentes cosas que hay en el pasaje, en los versículos. Lo primero que vamos a mirar es, Pedro habla de las cosas que pueden causar el sufrimiento, ¿sí? Por ejemplo, versículo 14, mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia. Cuando el sufrimiento, escuchar esto, cuando el sufrimiento viene es el resultado de hacer lo correcto. ¿Mm? Cuando el sufrimiento, cuando padecemos sufrimiento como consecuencia de hacer lo correcto, de hacer las cosas bien. Usted dirá, pero ¿cómo es posible eso? Yo digo, es muy posible. Y en esta época más
que antes quizás. ¿Sí? El hacer las cosas bien a veces trae problemas. ¿Mm? Les voy a poner un ejemplo. Hace poco tuvimos un viaje a Alicante para predicar en una iglesia. Y allí había unos hermanos que estuvieron a punto de perder sus hijos por hacer lo correcto. Porque los niños estaban en clase y le dijeron al profesor, no, las niñas son niñas y los niños son niños, no hay nada más. Y entonces mandaron a llamar a sus padres y les obligaron a ir a un psicólogo y les obligaron a un montón de cosas a los padres y a los niños. Y los servicios sociales amenazaron con quitar a los niños porque estaban haciendo como, ¿cómo puedo decirlo? Como, como que, estaban creando en sus niños una ideología que excluía a otras personas. Y entonces estaban dañando el pensamiento de los niños y estos padres durante un año sufriendo porque querían porque podían quitarle sus hijos. Y lo único que estaban haciendo era enseñando a sus hijos los principios de Dios. ¿Mm? Los principios de Dios. ¿Cuántas personas son excluidos, sacados, maltratados en muchos sentidos, moralmente, espiritualmente, de muchas formas, solamente porque se proponen en su corazón hacer lo correcto y entonces ya no encajan? Entonces ya no encajan. ¿Cuántas mujeres son abandonadas por sus maridos porque quieren caminar con el Señor? ¿Mm? ¿Cuántas mujeres sufren maltrato porque quieren caminar con el Señor? Ahora mismo, en muchos lugares de Europa, hay muchos creyentes que están siendo despedidos de sus trabajos porque no adaptan su fe al contexto de la empresa con la que trabajan. Está pasando, ¿sí? Y en España va a pasar cada vez más. ¿Mm? No hace mucho, un futbolista de un equipo europeo le querían echar del equipo porque no permitió que en su camiseta de su equipo de fútbol pusieran la bandera de LGTB. Él dijo, no. Esto es un ejemplo de sufrir por hacer lo correcto. Cuando dices la verdad y decir la verdad en el trabajo, con los amigos, te trae un problema gordo. Cuando no involucrarte en la trampa, cuando no involucrarte en la trampa, te trae un sufrimiento que no esperabas. Pasa. ¿Sí? Luego, en el versículo 17, poneme el versículo 17, por favor. Fíjense en esto. Parece igual, pero no es igual. Versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo ¿qué? El bien. Padezcáis haciendo el bien. Y esto me llama profundamente la atención porque Pedro está hablando de cuando sufrimos, aunque sabemos que estamos haciendo las cosas bien. ¿Sí? Sufrimos aunque sabemos que estamos haciendo las cosas bien. Cuando viene sufrimiento o padecimiento a nuestras vidas y lo que nosotros esperamos, lo que menos esperamos es sufrimiento porque se supone que estamos haciendo las cosas bien. Y cuando hacemos las cosas bien, lo que esperamos es que nos vaya como bien. ¿Sí? Lo que esperamos es que nos vaya bien. Y Pedro les está diciendo, porque ustedes están sufriendo. Y están sufriendo aunque les está yendo bien.
aunque están haciendo las cosas bien. Y ese sufrimiento es mayor porque genera una contradicción mental. Genera una contradicción en la mente y en el corazón que hace que la gente se pregunte, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible si es contrario a tal promesa de Isaías 43, versículo no sé cuánto? ¿Cómo es posible que yo esté sufriendo si la Biblia dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis? Y por la mañana usted se levantó leyendo ese versículo porque le saltó en los versículos de cada día y usted se aferró a esa promesa, pero ese mismo día le echaron del trabajo y usted dice, estoy haciendo las cosas bien, estoy creyéndole al Señor, estoy haciendo esto correctamente y de repente me llega un sufrimiento que no me esperaba. ¿Mm? Entonces ahí nos quedamos hay como un shock en la mente y en el corazón del creyente porque nos espera ese sufrimiento. Pero es que hay una cosa interesantísima en ese versículo, porque ese versículo va a un punto para el que los creyentes de esta generación no están preparados. Los creyentes de esta generación no están preparados. Hace muy poco, una persona me escribía en una conversación de WhatsApp, en una especie de pequeña conversación teológica, y una persona me decía, pues bueno, yo no sé, yo lo único que sé es que Dios me quiere sana, bendecida y prosperada. Dios me quiere así. Vale. Como yo sabía que la conversación no podía, probablemente no iba a terminar bien, yo dije, vale, lo entiendo. Y terminé la conversación ahí. Pero respecto al sufrimiento, Pedro lo tenía claro. Pedro tenía claro. Y Pedro tenía claro lo siguiente, porque es mejor padecer haciendo el bien. ¿Sí? Es mejor padecer haciendo el bien. Si la voluntad de Dios, así lo quiere. Lo cual tiene la idea explícita, absolutamente, de que Dios puede querer que padezcamos. Uno de los argumentos de la conversación que les dije hace un momento es que uno de los argumentos es que Dios es bueno. Entonces, como Dios es bueno, Dios me quiere bendecida, lo otro, y prosperada. Y me quiere abundante. Yo sé que Dios es bueno, pero en su bondad, Dios en su bondad, en los capítulos anteriores de Pedro, en el capítulo 1, Pedro dice que Dios mismo puede permitir que seamos probados a fin de que nuestra fe pase como el oro por el fuego para que demuestre lo que hay en nuestros corazones. Eso es bondad. Sin esa bondad de Dios, nunca sabremos lo que hay en nuestro corazón. Nunca sabríamos lo que hay en nuestro corazón. Entonces, esa bondad purifica, esa bondad transforma y a veces en esa bondad Dios transforma desde el sufrimiento. ¿Mm? Desde el sufrimiento. Esto no es un tema popular. El creyente de esta generación no está preparado intelectualmente y mucho menos espiritualmente para entender esta verdad. ¿Mm? El diablo le dijo a Dios, quítale a Job todo lo que tiene. Y Dios le dijo, ni se te ocurra, soy un Dios bueno, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Mm? ¿Por qué? Porque lo que Dios hace en nuestras vidas
en la forma en que Dios lo haga, lo que salga de su voluntad para nosotros, nos afecte como nos afecte, siempre saldrá desde la bondad de Dios. ¿Mm? Cuando alguien está sufriendo y le decimos a alguien que sufre, no te preocupes, Dios es bueno, generalmente le estamos diciendo, no te preocupes, Dios es bueno, de ahí vas a salir. Pero casi nunca decimos, no te preocupes, Dios es bueno, por eso te ha traído eso. O por eso ha permitido eso. Porque esa idea de la bondad de Dios no la entendemos con facilidad. ¿Sí? No la entendemos con facilidad. Porque a veces parece que esa idea de la voluntad de Dios como que riñe con lo que nosotros entendemos de la voluntad de Dios. A veces nos cuesta pensar que la voluntad de Dios no nos quita. La bondad de Dios no nos quita. A veces pensamos que la bondad de Dios solo nos da. ¿Mm? A veces pensamos que la bondad de Dios solo nos da, pero la bondad de Dios a veces también nos quita. Entonces Pedro tiene claro una cosa, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Eso es lo mejor, ¿sí? Aunque no lo esperemos, aunque no sea lo que nosotros nos planteamos como lo ideal, es lo mejor. Si Dios así lo quiere, es mejor padecer así que haciendo el mal. Porque si padecemos haciendo el bien, hay unas consecuencias espirituales, hay unas consecuencias en el alma, en la mente, en el corazón, absolutamente distintas que haciendo el mal. Cuando padecemos haciendo el mal, hermanos, estamos perdidos. Porque cuando padecemos haciendo el mal, no está Dios allí. Es directamente las consecuencias de nuestras acciones. Pero cuando padecemos haciendo el bien, Dios está en el asunto y lo está provocando Dios para sus propósitos. O lo está permitiendo Dios para lo que Él quiere hacer. Entonces, es importante que el creyente pueda mirar el sufrimiento en su vida y entender desde dónde viene. Desde dónde viene. Entonces, el creyente a veces se confunde y a veces dice, bueno, ¿por qué Dios ha permitido esto? Quizás no es que Dios ha permitido esto. Quizás es que es una consecuencia. Pastor, muy triste, me han despedido del trabajo. El Señor está tratando con mi alma. No, a lo mejor eres un vago. ¿Sí? A lo mejor siempre eres impuntual. A lo mejor te dan una tarea para media hora y tardas hora y media. A lo mejor te quejas todo el tiempo en tu trabajo y cuando te despiden dices, Dios ha querido hacer esto por algo. Dios lo ha permitido. No, estás padeciendo, haciendo el mal y no es lo mismo. Y no es igual. ¿Sí? Entonces siempre miramos y nos preguntamos, pero en la interpretación bíblica hemos de buscar posteriormente la aplicación más adecuada. Y entonces tengo que decir lo siguiente, que en el contexto en el que Pedro está hablando, Pedro tiene claro lo que está diciendo porque hay razones puntuales acerca del sufrimiento que Pedro está mencionando. Pero lo que en aplicación, ya en nuestro contexto, lo que tengo que decir es que hay un montón de razones por las que sufrimos. Hay un montón de razones por las que lloramos y por las que estamos tristes. ¿Sí? Y es nuestra tarea, es nuestra responsabilidad preguntarnos cuál es el papel de Dios en todo esto, cuál es nuestro papel en todo esto, qué está pasando
y como poco ser capaces en nuestra madurez cristiana de discernir este escenario con muchísima claridad. Porque los creyentes no piensan en esto. Normalmente no pensamos en esto. Solo vemos el sufrimiento en su forma y ya está. Pero es importante pensar en esto. Quiero mostrarles la gran pregunta que hace Pedro. Porque esta gran pregunta que hace Pedro es definitiva, es determinante. Versículo 13. ¿Quién podrá? Versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño? ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño? Voy a decirles una cosa que, a ver si la digo. Voy a decirles una cosa que quiero que todos, que ustedes lo puedan entender, que no diría un domingo, pero lo voy a decir aquí. Escuchar esto. En la Reina Valera, ustedes van a ver que hay este pronombre. ¿Quién? Y hay algunas traducciones que contienen algo parecido. Pero la verdad es que en el texto original no está este pronombre. Y hay un vacío allí, por decir algo, en el que tenemos que decir en honor al texto que Pedro no estaba hablando de un alguien que pudiera hacernos daño, sino de un qué que pudiera hacernos daño, un cualquier cosa que pudiera hacernos daño, un cualquier sufrimiento que pudiera hacernos daño. Entonces, cuando Pedro está hablando en este versículo, Pedro no se refiere particularmente a alguien, sino que se refiere a cualquier cosa en general que pudiera dañarnos. ¿Sí? Y esto es importante, porque el sufrimiento, por supuesto que puede venir de alguien, pero es que el sufrimiento puede venir de cualquier cosa. ¿Sí? De cualquier cosa. El sufrimiento puede generarse de cualquier manera. Y Dios puede permitir que para sus hijos el sufrimiento venga del norte, del sur, del oriente, del occidente, de un amigo, de un familiar, de un hijo, del padre, de la madre, del trabajo, de donde sea. ¿Sí? Pero lo que Pedro está intentando decirnos es esta gran pregunta: ¿qué o quién podría hacernos daño? Dañarnos. Porque escuche, no se trata de un daño físico. No es un daño físico. Porque en el contexto de Primera de Pedro es evidente que los creyentes iban a sufrir daño físico. Ellos iban a sufrir daño físico. Estos creyentes de la primera epístola de Pedro eran creyentes que iban a sufrir daño físico. Decíamos en la enseñanza hace 15 días que cientos de creyentes fueron martirizados y sacrificados. Entonces, Pedro no podía engañar a los hermanos y decirles: no se preocupen porque ¿quién va a poder dañarles? Pedro no está hablando de un daño físico. Pedro está hablando de las consecuencias en el creyente que pueden afectar su integridad espiritual cuando el creyente no sabe gestionar el sufrimiento. Entonces, cuando el creyente no sabe gestionar el sufrimiento, lo que sucede es que el sufrimiento maltrata su espíritu, maltrata su alma, maltrata su corazón, destroza cosas en su ser interior que al final dañan, hacen daño. Pero Pedro hace esta gran pregunta: ¿qué podría dañar a un creyente
¿Qué podría dañar a un creyente? ¿Quién podría dañar a un creyente? ¿Qué tipo de sufrimiento podría hacer daño a un creyente que tiene su mente enfocada en hacer qué? Devuélveme el versículo, por favor. Que podría seguir el bien. Hay una palabra, si quieres poner la diapositiva, hay una palabra en griego que aparece en seguir el bien, que es la palabra celotai. Y celotai significa ese ardor, ese celo profundo por perseguir hacer el bien. ¿Mm? Entonces Pedro está diciendo, si ustedes están enfocados en hacer las cosas bien, si tienen un celo profundo en hacer las cosas bien, no habrá nada que pueda dañarlos en su sufrimiento. Pero esto se trata de enfoque. Esto se trata de enfoque. Lo que Pedro está diciendo, si un creyente está correctamente enfocado en hacer las cosas bien durante su sufrimiento, no hay nada que pueda dañarle. El problema es que dijimos al principio que el sufrimiento tiene el poder de desenfocarnos y hacer que miremos solamente el sufrimiento como tal, que miremos justo lo que está sucediendo, que nuestra mirada se centre en aquello que nos está haciendo sufrir y en lo que nos está provocando en la mente y en el corazón. Pero Pedro dice, ¿quién podría destrozar, dañar, afectar a una persona que está sufriendo, pero que sabe exactamente y desea y persigue y busca correctamente, constantemente hacer el bien, caminar en dirección correcta? Esto es alto nivel. Esto es alta madurez. Alta madurez. Pedro está hablando con cristianos de un nivel de comprensión de Dios, de un nivel de comprensión de la espiritualidad muy alta, muy elevada. Porque, hermanos, muchísimos cristianos terminamos muy afectados espiritualmente en un proceso de sufrimiento. Y muy afectados en muchas otras cosas. Quiero mostrarles lo que dice Pablo entonces acerca de cómo el creyente o qué principios, en qué principios vive el creyente durante el sufrimiento. Hermanos, y esto lo digo con la boca pequeñita. ¿Por qué? Porque esto es para creyentes de alta madurez. Porque la mayoría de los creyentes nos quedamos en ese punto. Yo diría, Pedro está pidiendo demasiado. Yo diría, el estándar que pone Pedro es muy alto. El nivel de comprensión, de entendimiento de lo que Pedro está, a donde quiere llevarnos, es muy alto. ¿Sí? Por favor, versículo 14. ¿Y quién es aquel, versículo 13, si quieres el 13, y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Esa es la gran pregunta. Versículo 14. Mas también, si alguna cosa que padecéis, sufrimiento, ¿no? Por causa de la justicia,
más bien, bienaventurados sois. La siguiente parte. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. En el contexto de la iglesia de Pedro, Pedro sabe exactamente cuál es el sufrimiento que van a tener los hermanos. En el contexto de cada uno de nosotros enfrentará una situación o muchísimas situaciones de sufrimiento diferentes en la vida y por muchísimas razones. A causa de la justicia, por los hijos, por la familia, por hacer el bien, por hacer el mal, por lo que sea. Pero el consejo general para todos, en cualquier contexto de sufrimiento, es conserve la paz. Por eso les decía, eso es mucho pedir. Porque en el sufrimiento, y además en el sufrimiento de los gordos, de los que traen lágrimas, en el sufrimiento del sufrimiento fuerte, lo que menos conservamos es ¿qué? La paz. Imagínense que Pedro le está diciendo a los hermanos, le está diciendo, ustedes van a padecer. Y los hermanos saben de qué van a padecer, porque ya han visto a otros hermanos ser sacados a rastras de sus casas, ser arrebatados sus hijos, y ya los han visto siendo crucificados o aserrados o decapitados en algún lugar del imperio de Roma. Entonces, los hermanos saben de qué padecimiento Pedro está hablando. Y en ese contexto de lo que Pedro dice de que van a padecer y de que ellos saben de qué van a padecer, Pedro dice, no os amedrentéis. No os amedrentéis. Conserven la paz. Hay una palabra ya al final que es no, ni os conturbéis. Y la palabra en griego es tarajatete. Y esa palabra significa cuando el corazón se agita, que se pone, que se quiere salir del pecho. Cuando el corazón da un vuelco de agitación por dentro profundo, que se vuelve constante y que termina convirtiéndose en agobio, termina convirtiéndose en ansiedad, termina convirtiéndose en un estado de ánimo hundido. La palabra es, en la Reina Valera, conturbéis. Nunca me había detenido a pensar en esa palabra, pero es lo que Pedro está diciendo, que es lo que puede pasar, pero es lo que no. Pedro está diciendo que los creyentes no permitan que pase. En pocas palabras, Pedro le está diciendo, hermanos, no tengan miedo, conserva la paz. No tengas miedo, conserva la paz. ¿Cómo se puede pensar así? Porque Dios es sabio. Porque en el creyente, en la vida de los creyentes, el creyente busca perseguir lo bueno. Y perseguir lo bueno, ansiosa y generosamente, perseguir lo bueno tiene que ver con buscar esto que la Escritura dice, conservar la paz. Pedro quizás recordaba lo que el Señor le había dicho cuando estaba con ellos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Estas son palabras mayores. No es lo que solemos hacer. No es nuestra reacción normal al sufrimiento. Pero es lo que la Escritura nos demanda. Porque cuando perdemos la paz, el perder la paz a este nivel, pues tiene otras consecuencias. Vamos a mirar lo siguiente. Versículo 15. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Es seguir teniendo una visión correcta acerca de Dios en nuestro corazón.
Porque, escuchar, hermanos, en un estado de angustia, en un estado en el que nuestra alma y nuestro corazón está siendo llevado al límite, en la vida de muchas personas, la visión interna que tienen de Dios a veces puede ser afectada. Y entonces Pedro dice, vamos a conservar la calma y vamos a santificar al Señor en nuestro corazón. Es decir, escuchar esto, una paz que es capaz de decir, gloria a Dios. Señor, te doy gloria en este momento. Gloria a tu nombre por lo que está pasando. ¿Cómo le parece? Gloria a tu nombre por lo que está pasando. Esto es tremendo. Pero es lo que Pedro está diciendo. Voy a volver a decirlo otra vez. El listón es demasiado alto. Yo mismo necesito, yo mismo pienso que soy muy abajo de ese listón. Yo mismo pienso que necesito orar al Señor para que prepare mi corazón para el momento de un sufrimiento semejante. Mi corazón esté preparado para buscar la paz, para dar gloria a su nombre en ese momento, porque escuche, el sufrimiento desenfoca de tal manera que muchas veces el creyente no puede ponerse de rodillas para dar gloria a Dios, sino para lamentarse de su sufrimiento, simplemente para intentar buscar soluciones, intentar resolver. No tiene claridad para ver a Dios como antes. Tiene un vacío ahora mismo en su alma que le impide ver a Dios directamente en ese contexto de sufrimiento y poder decir al Señor en ese momento, Señor, santifico tu nombre, doy gloria a tu nombre desde mi corazón. Es muy fuerte. Lo siguiente es, durante el sufrimiento, seguir conservando un espíritu correcto. Durante el sufrimiento, seguir conservando un espíritu correcto. Mira lo que dice el versículo. Versículo 15. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. ¿Con qué? Con mansedumbre y reverencia. Que es reverencia, es respeto. Mansedumbre y reverencia. Porque el sufrimiento altera las emociones. El sufrimiento pone las emociones en una batidora tremenda. Y se nos olvida quiénes somos. ¿Sí? Y Pedro dice, conservar la mansedumbre y el respeto. Porque habrá momentos en los que eso que somos, esa esperanza que tenemos, será puesta a prueba. Sí, será puesta a prueba. Y será puesta a prueba porque la gente cercana a nosotros que nos rodea va a mirarnos y es inevitable. Va a mirarnos y es inevitable. Y Pedro dice, conserve la paz. Siga dando gloria a Dios con su vida. Conserve un espíritu correcto. Porque habrá momentos en que alguien quizás esté ahí para mirar y demande razones de lo que somos, de la esperanza que tenemos. Justo en ese momento, justo en el momento de la angustia, alguien estará mirando para ver si lo que somos, lo que esperamos ser, si la esperanza de gloria que hay en nuestras vidas es auténtica o no, o si depende de los momentos de tranquilidad, de los momentos de sosiego, de los momentos buenos de la vida, o si también en esos momentos de angustia, bajo estos principios, podemos demostrar lo que somos en la esperanza de gloria que tenemos.
Versículo 16. Teniendo buena ¿qué? Buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. En el contexto primario de la iglesia de la iglesia de Pedro, en este contexto, una de las razones por las que a los hermanos los perseguían y los maltrataban y los sacrificaban todo lo que hacían a los creyentes era porque el cristianismo era considerada una secta peligrosa y por lo tanto los creyentes eran malhechores. Entonces el imperio, Nerón y el imperio y los romanos y muchos griegos decían que el cristianismo era una secta y que los cristianos eran gente mala, corrompida y corrupta, que inclusive se comían a los niños, que hacían cosas terribles, que cuando se juntaban en sus fiestas que ellos llamaban ágapes, se juntaban era para hacer orgías. Eso se decía de los creyentes. Y Pedro está diciendo, eso dicen de ustedes. Ahora en el sufrimiento mantengan la buena conducta, para que esa gente que dice que ustedes son malhechores no tengan nada que decir malo de ustedes. Fíjense en esto, el aplome mental y espiritual que Pedro está demandando de la iglesia. Porque una persona normal diría, si me van a crucificar por malo, pues me vuelvo malo ahora sí, para que sepan lo que es ser malo de verdad. ¿Sí? Hemos pensado así alguna vez. Si se piensa que soy malo, pues voy a ser malo de verdad, para que me vean malo. Si me ve así, pues voy a ser así, ahora sí de verdad, para que me vea así. ¿Sí? Y entonces un mal ambiente, un sufrimiento fuerte no provoca, escuchar esto, naturalmente un sufrimiento fuerte no provoca una buena reacción. No la provoca naturalmente. Pero la Escritura nos pide algo casi antinatural. Algo que solo es posible para alguien que ha sido modificado en su naturaleza por el Evangelio. Nos está pidiendo algo contra natura. Si me tratas mal, vas a ver lo que yo soy. Me vas a conocer. Si te piensas que soy malo y por pensarte que soy malo me tratas así, ahora yo te voy a mostrar lo que es ser malo de verdad. Pero Pedro ha venido hablando el Evangelio desde el capítulo 1, hablando lo que significa nacer de nuevo, lo que significa ser hijo de Dios, lo que significa ser renacido, lo que significa tener esperanza en Cristo. Pedro viene desde el principio y en esa línea de pensamiento, Pedro le dice a los creyentes, para todo el mundo ustedes son malos y por eso los quieren crucificar a todos. Ustedes pórtense bien, tengan buena conducta. Wow. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Esta semana estaba teniendo una conversación muy interesante con una persona y estábamos hablando acerca de la decisión, de decidir. Y yo le decía, la razón por la que es muy difícil decidir caminar con Jesús es porque decidir caminar con Jesús significa literalmente la muerte. Significa la muerte. Jesús dijo, si un grano de maíz no cae a tierra y muere, no da fruto. Esto que Pedro está diciendo es literalmente la muerte. Esto es literalmente la muerte, porque le está pidiendo a unos hermanos que están hasta arriba, que están al máximo de sufrimiento, que están al límite de sus fuerzas, donde el espíritu reacciona de maneras impredecibles. Pedro les está diciendo, teniendo buena conciencia.
buena conducta en Cristo. Al límite están los hermanos y Pedro les está pidiendo que tengan buena conciencia y buena conducta. ¿Cómo le parece? Porque el Evangelio es precisamente eso. El Evangelio es muerte. ¿Mm? El Evangelio es precisamente eso, muerte. Sentados aquí, no tenemos la claridad completa sobre esto que estamos diciendo. Pero lo que pido al Señor es que cuando estemos sufriendo, por la razón que sea, nos permita recordar esto que estamos diciendo hoy. Y que no permitamos que el sufrimiento nos dañe. Porque Pedro dice, versículo 14, ¿y quién es aquel que... el 13, ¿y quién es aquel que os podrá hacer qué? Daño. Porque en el sufrimiento, un creyente que no ha madurado, que no ha crecido, que no tiene claros sus principios, que no persigue el bien con celo y con desdén y con fuerza, terminará dañado. Y lo vemos durante toda la historia del cristianismo, durante la historia de las iglesias cristianas en el mundo. ¿Cuántos creyentes se han dañado a sí mismos, han dañado a otros en un momento de sufrimiento donde los principios de Dios respecto al sufrimiento no estaban claros en el corazón? ¿Mm? Termina en el versículo 18. Porque también Cristo sufrió una sola vez por todos, por los pecados. El justo, ¿por quién? Mm. Eso es un sufrimiento terrible. El sufrimiento de alguien que no tenía que sufrir, que sufrió lo que sufrió, pero no tenía que sufrirlo, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad que muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Bien. Hmm. Vamos a orar. Jaylee, ¿quisieras hacer una oración para terminar, por favor?